Hola, necesito que vean esto. Lleva así bastantes días, ni idea de lo que le pasará. Te diré lo que me pasa. ¡Ah! Tengo un problema. Bueno, no tenía ningún problema hasta que hice esto. Para los que me siguen en Instagram, síganme en Instagram, notaron que subí este dibujo. No tiene nada especial realmente, solo exploraciones de expresiones usando el modelo de chica grandecita. No tienen ni idea de lo que este dibujo provocó en mi cerebro. Amo este dibujo, lo amo. Amo lo expresivo que es y sus características. Lo raro es que se sentía distinto a mi estilo normal, pero no sé por qué. Ahora dejo en claro que no es que mi estilo actual sea feo ni nada. Me gusta, pero durante un tiempo me he sentido disconforme con él. Y si cliquearon en este video seguramente les pasa lo mismo y es lo peor. Aunque no es que esté mal, es solo que hay algo en su presencia que me hace decir, está raro. Y no puedo identificar qué es y... Miren, cada artista tiene su propia forma de dibujar y este se desarrolla en base a las cosas que le gustan a cada uno. Y mi estilo ha sido constante durante un tiempo. Pero como ya les dije 1000 veces, algo estaba mal. Entonces decidí arreglar este problema. Así que con eso, hola, soy Chica y les voy a enseñar cómo volví a enamorarme de mi propio estilo. O mejorarlo, o cambiarlo, como sea. Ya tenía el dibujo de las expresiones, así que partí por ahí. Intenté ver qué eran las cosas que me llamaban la atención y me gustaban. Principalmente era lo simple que era. Con mi estilo muchas veces me pasó mucho tiempo perfeccionándolo, borrando y limpiando. Pero aquí, con unas pocas líneas, fui capaz de definir bien la cara, el pelo, etcétera, etcétera. Intenté replicar esto en mi sketchbook y dibujar con tinta sin ningún tipo de referencia. De nuevo, intentando ver a dónde llegaba. Sinceramente, no muy fan. Se veía raro. Aunque hay algunas cosas que me gustan, como este de aquí. Agarré a mi Seo-Yoon como conejillo de indias. Curioso que lo escogiera él, teniendo en cuenta de que con suerte lo dibujó y yo no sé dibujar pelo largo, pero ya lo hice, así que bueno, de alguna forma se aprende. Fue curioso y entretenido, pero al final me ayudó a pensar y llegar a la conclusión, ok, ¿qué es lo que quiero de todo esto? ¿Qué es lo que quiero cambiar de mi estilo? Y al final era, quiero que sea más expresivo y no tener que restringirme a las reglas del realismo. Si quiero hacer un pelo extraño que la vida real necesita cables y mucha laca para que funcione, lo voy a hacer. Porque es divertido y da buenas siluetas. También que pueda dibujarlo rápido. Soy fan de poder hacer un dibujo con una menor cantidad de líneas. ¿Por qué? Idea. Solo me gusta. Culpa de dibujar en tinta, supongo. Y también la nariz. Amo las narices. Pero me da mucha lata dibujarlas siempre tan detalladas. Entonces quería ver cómo simplificarlas. No hasta el punto de que sean rayas, eso sí. Una vez teniendo esta información, quería buscar artistas que cumplieran con esas características o simplemente me gustara su estilo. Y recordé a Koteri, un gran artista que seguía por sus fanarts de yoyos y luego su manga Veil. Léanlo, es hermoso. También quería dibujar a otro artista y como estoy en el Ranger de DC, Superman, fui a ver el arte de Jorge Jiménez. Un artista que también sigo hace mucho por dibujar a mi esposa, a Superman. Amo su arte, pero no era lo que buscaba. Pero yo recordaba haber visto un artista de DC que me llamaba la atención. ¿Cómo era tan mora? A ver, lo voy a buscar. Créanme que esto tendrá consecuencias. No tienen ni idea de cuántas. Ok, tenemos a los dos artistas, Koteri y Dan. Deja de verle las tetas a Nightwing. Es que... Ok, sí, ya paro. Iniciemos con Koteri. Encontré imágenes que me llamaban la atención e intentaba imitarlas, pero usando mi Seo-Yoon, logrando varios resultados que me gustaron, no lo negaré. La nariz era simplificada, al igual que las líneas. No imité tanto las sombras negras que usa en sus dibujos. Me concentré más en las líneas más que nada y luego intenté imitar los dibujos. Todo en tinta porque, bueno, quería mejorar mis líneas y también 2x1. Aprendí bastante con eso, sobre todo el pelo. Ahora uso formas más completas más que solo líneas. Una vez terminé, me fui a dibujar. Agarré uno de mis dibujos favoritos de Koteri, los fanarts de yoyos, e intenté imitarlos nuevamente. Aunque primero dibujé mi propio estilo a Yoon para dejar en claro cómo yo dibujo, y ahí a copiar. Si haces esto, definitivamente no te recomiendo calcar.
no aprendes nada. Si estás copiando, tienes que pensar dónde colocar las líneas y cómo hace las cosas. Por ejemplo, usa mucho el negro para definir la forma y volumen, lo cual fue de gran ayuda para más adelante. También el tipo de expresiones que tiene. Amo lo expresivo que es todo. Cómo moldea la cara para hacer una buena expresión. 10 de 10, super fan. Luego intenté imitar a Dan Mora y fue bien difícil encontrar referencias al inicio porque no sabía cómo copiarlo. Usaba mucho el negro, entonces ni idea de cómo dibujarlo. Me rendí e intenté dibujar nuevamente a Yoon en el estilo de Koteri. Me gustaron bastante los resultados. Tiene la expresividad que quería, pero era demasiado simple para lo que yo buscaba. Aunque me gustó mucho la forma de pintar el pelo. Ahora sí, Dan Mora. Les digo al tiro que esto fue un descubrimiento. Me obsesioné con dibujar de esta forma. Pero al inicio no lo comprendía. Intenté imitar la silueta y luego ir rellenando por dentro con negro. Pero no tenía mucho sentido. Aparte, ¿quién hace el contorno del dibujo y luego dibuja dentro? Definitivamente estaba haciendo las cosas mal. Pero aprendí cómo hace las sombras. Y luego mi cerebro hizo 2 más 2 y dijo, oh, ¿y si intentas dibujar el cuerpo y la estructura y luego usas las sombras como una persona normal? Y así lo hice. Ahora hagamos una mini pausa. Déjenme contarles qué miércoles sucedió aquí. Después de estos estudios, en teoría, debería simplemente dibujar a Yoon aplicando lo que aprendí del estilo, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, sí lo hice. Seguí las reglas. Solo que les puse un poco más de complejidad. ¿A qué me refiero? Muy fácil. Hice 3 ilustraciones completas imitando el estilo, en las cuales me tardé como 12 horas en terminar. Hubiese hecho más, pero Q me pegaba porque tenía que terminar el video y me iba a atrasar si hacía otro, pero las ganas estaban ahí. Primer dibujo. Para hacer las cosas más difíciles y obligar a mi cerebro a pensar, me aseguré de no dibujar literalmente el mismo traje que tiene. Bueno, el primero es Batman, entonces como que complicado copiarlo. Buscaba constantemente otros dibujos de Dan Mora para saber cómo dibujaba el pelo, ropa, músculos, cosas así. Llegué a la conclusión de que debo hacer el dibujo primero, sin pensar en las zonas con negro, solo termino el dibujo. Todas mis ilustraciones las hice con la monolínea, o sea, un pincel sin presión, para concentrarme en hacer las figuras de manera correcta. En la ilustración de Batman, como que se ve a Robin chiquito, mi bebé precioso, y al maldito payaso psicópata del Joker, y mi esposo Superman, y no iba a dibujar a más personajes. Al inicio pensaba, solo voy a hacer uno, me dije, mintiéndome a mí misma. Entonces los reemplacé por serpientes, ya que Ayun está muy conectado con ellas. Lo pasé mal. Lo pasé muy mal. Buscar referencias de serpientes fue difícil, y dibujarlas aún más. Una vez terminé el dibujo, comenzó mi batalla con las sombras. Por suerte la ilustración de Batman me dejaba muy en claro dónde iban las sombras y me hacía una idea de cómo hacer las formas. Pero me daba miedo. Yo le tengo miedo a usar tanto negro porque aparte es importante capturar la silueta de las cosas. Y sí, tenía como guía las sombras del dibujo original, pero no sé si lo notaron que mi querido Ayun y Batman no usan la misma ropa, la usan ropas bien distintas. Y Ayun tiene el pelo al aire en modo L'Oréal Paris y no sé cómo pintar. Sufrí mucho, porque estaba como, ¿y si cago el dibujo? Déjenme decirles, sobre todo si están en digital, si la cagas, solo bórralo. Durante todo este proceso de aprendizaje me repetía constantemente, si te equivocas, hazlo en otra hoja. Si te equivocas, lo borras, intentas de nuevo y listo. Aprendí mucho más así que intentando llegar a la perfección a la primera. De paso, también hice trampa porque en el diseño de Ayun tiene una chaqueta de cuero siempre puesta porque es edgy y se cree muy bad boy. Pero no iba a dibujarle la chaqueta. Aparte, necesitaba algo que reemplazara la capa de Batman, así que 2 por 1. Durante el proceso de analizar atentamente la forma de pintar, comencé a comprender la manera de sombreado.
La cual fue, bueno, ¿por qué llega la serpiente si quería llorar? Esas sí que fueron complicadas. El artista principal no tiene muchas ilustraciones de serpientes, entonces literal me disparé en el pie y luego me caí de un barranco porque tuve que improvisar. Y según yo quedó súper bien, amé el resultado. Ahora hablando de coloreado es bastante simple, se ve más complejo por el uso de sombras. Mi mayor problema fue qué colores escoger, ya que bueno, la paleta de Ayun es distinta a Batman, pero nada que corrección de color y muchas fallas no solucione. Me encantaría decir que después de esto paré, pero yo soy masoquista cuando se trata de dibujar. Y dije, ¿y si hago esta otra ilustración que tiene una ciudad completa y la iluminación del personaje literal solo negro? Aparte dije, sí, es buena idea. Yo usaré este personaje el cual recién estoy aprendiendo a dibujar. ¿Qué podría salir mal? Mira, siendo sincera, no salió nada mal. Incluso fue más fácil de lo que pensé. De los 3 dibujos, este fue el que más aprendí, ya que como los personajes son tan distintos entre sí, tuve que literal golpear mi cerebro contra la mesa para poder hacer la iluminación. Me sorprende que con este me tardara menos. Pensaba que sería peor. Un mini problema que tuve al inicio era que intenté dibujar en mi propio estilo y no copiando el de Dan Mora, que era la idea. Estoy aprendiendo de él a limitarlo. Entonces tuve que corregir algunas cosas. Apliqué lo mismo que el dibujo anterior, usar de referencia la imagen original para la iluminación, todo viola. No fue tan complejo. Luego la mayor paja fue hacer los edificios. Los que me conocen, odio hacer fondos. Lo odio. Pero no lo odio porque sea difícil, que sí lo es. Lo odio porque es mucho trabajo. Me da lata hacerlo. Tengo que pasar mucho rato en detalles y cosas así. Pero al intentar hacer esto me di cuenta de varias cosas. Espérate, ¿puedo hacer el proceso más fácil con pinceles que tienen textura? Como pinceles con cuadrados o puntos. Y al final no son detalles, se ve detallado, pero realmente son solamente puntitos a la distancia, ya que el foco principal es mi personaje, que aún no le tengo nombre. Ups. Bueno, una vez que solucioné eso, lo demás no fue tan fácil. Ahora tenía que ver cómo miércoles iluminaba a esta mujer. Porque no sé si lo notaron, en la imagen de referencia tiene una máscara negra en la cara. Entonces, ¿cómo se supone que iba a referenciar la iluminación ahora? Es negro completo, ni siquiera se le ven las facciones. Y a Miyose se le ve la linda carita. Y ahí fue como, bueno, tocó a busqué referencias del mismo artista para ver cómo lo hacía y funcionó. También me tomé libertades, como la iluminación debajo de su cara, pero se ve bien, así que funciona. El último dibujo puedo decir que es mi favorito. Aprendí mucho de esto. Y también fue el que me tardé más tiempo. 8 horas y 25 minutos. 8 horas. Pero fue tan divertido que se me pasaron volando. Este tercero sí que sí, no lo iba a hacer. Pero los anteriores lo pasé tan bien que, bueno, aquí estamos. Aparte justo se venía una celebración de los 2 años de un rol que mastereo. Con rol me refiero a algo parecido a Dungeons and Dragons, de dragones y mazmorras, pero en un mundo que yo creé. Entonces dije, oh my god, hago un dibujo para mi video y hago el regalo para mis jugadores, otro 2x1. La imagen de referencia es muy útil, pero llegué a algunos problemas. La cantidad de personajes que tenía era perfecta, y algunas poses también representaban muy bien a los OC, pero había una de ellas que era algo chiquita, y la tuve que cambiar. Intenté varias poses y caras, pero no funcionaba. Dios, fue horrible. Al final me quedé con la primera pose. Entonces hice todo ese proceso porque sí. Pero bueno, quedó bonito. Incluso pasé a dibujar a los demás de lo mucho que me estaba complicando. También tuve que dibujar una cara de perfil y no lo pasé bien. Dibujar perfil es de lo peor. Pero funcionó. Esta vez intenté cosas distintas. Ahora los trajes y personajes eran muy distintos. En los dibujos anteriores mínimo tenían algunas cosas en común y podía usarlas de referencia más fácilmente. En este no. Aparte tenían ropas muy distintas. Entonces no solamente no podía usar la iluminación que hay en la ilustración principal como referencia, sino que tampoco podía usar usarlos de referencia en la ropa que estaban usando. Así que tuve que improvisar mucho y por esa razón mejoré tanto. Sinceramente encuentro que una de las cosas que me hizo aprender a dibujar mejor fue intentar todo. Veo algo que me interesa y al tiro intento imitarlo o aprenderlo.
Y si no sé cómo hacer algo, me pongo a buscar artistas que sepan hacerlo y aprendo cómo lo hacen. Al final, este dibujo fue literal un salto de fe. Fue como, ok, practicaste mucho, ahora haz lo tuyo y aprende. Y me tiro sin paracaídas. Pero salió bien, nadie terminó con las piernas rotas. Otra cosa que puedo decir de esta ilustración fue que apliqué más mi técnica de limpia el sketch. Empecé con la base de las poses y sobre esta dibujé encima. Y iba limpiando si no me gustaba. Más adelante tuve problemas con esto porque hacía que las líneas no se vieran tan claras como quería. ¿Pude haber hecho line art para arreglar esto? Definitivamente. Pero ahí le agregas otras 2 horas al proceso y ya me estaba quedando sin tiempo para el video, así que nada que hacer. La parte de las sombras diría que fue la más compleja, porque como dije no podía usar la ilustración principal como una referencia. O sea, sí podía y servía, pero había muchos tipos de ropas o características de los personajes que tuve que solucionar por mí misma. Seré sincera, creo que donde más fallé en esta ilustración sería el pelo. Aún no estoy 100% segura de cómo pintarlo con las sombras oscuras, pero fui capaz de dejar un resultado que igual me convenciera. No del todo, pero cumplía su función. También hay uno que otro lugar que no tiene la calidad que me gustaría, pero no todo en el dibujo tiene que ser perfecto. Mínimo los focos principales del dibujo si están dibujados bien. Otra cosa que me gustó de este dibujo es que cuando pasé a pintar los personajes referenciándome de la ilustración de Dan Mora, me di cuenta de que tienen un tipo de pintado bien distinto, lo cual disfruté bastante. No es complejo ni nada, es bastante rápido. Nunca fui muy fan de hacer pinturas muy detalladas y a las que te pasas horas, no es mi estilo. Siempre me enfoqué más en la línea que en la pintura, pero pintar de esta manera, que es simple y que complementa a la perfección el liner, me enamoró. Amo cómo se ve, lo amo. Ahora el tipo de pintura es bacán y amo cómo se ve, pero no negaré que me complicó los colores. Otra cosa bien distinta al dibujo en el que me baso: no comparten colores con nada. Entonces me quedé con cara de payaso viendo la imagen y pensando, oh, no sé qué colores usar, y tuve que tirar colores y corregir como 1000 veces. Pero siendo 100% sincera, eso es como pan del día a día para mí. Todo mi proceso de pintura es como pongo colores, no me gusta y me paso 30 minutos corrigiendo. Me sentí como en casa. Aparte, también el fondo de la imagen original es amarillo y el mío es rosado. Entonces también fue una pelea eso. Pero después de mucho tira y afloja, terminé con una ilustración que amo. ¿Hay cosas que me gustaría mejorar? Definitivamente. Pero igual me siento orgullosa de ello. Y esos son los dibujos. Que tenían que ser solo uno para no morir, pero bueno. Lo pasé súper bien. Aprendí varias cosas. Definitivamente intentaré usar más negro en mis ilustraciones. De hecho, aquí tengo unos dibujos que hice después. Seguramente ustedes no noten la diferencia, pero yo la siento en mi ser. Con eso dicho, espero que te haya gustado el video. Si tienes problemas con tu propio estilo, intenta imitar a un artista favorito para aprender de ellos. Prueba varias cosas, no tengas miedo. Así es la mejor forma de mejorar. ¿Esto implica que superaste tu obsesión con Superman? Eso jamás.